El sonido del viento entre las sierras de Córdoba se arrastra como un lamento antiguo. Hay un camión oxidado detenido a un costado de la Ruta 38, cubierto por maleza seca y grafitis descoloridos. Pero lo que hay pegado en su ventanilla trasera no es una simple mancha del tiempo. Es una fotografía, una foto borrosa, de un hombre con gorra, mirada baja y una chaqueta de cuero marrón. Una imagen que no debería estar allí. Porque esa imagen pertenece al padre que Julián enterró en su memoria hace 18 años. ¿Cómo puede una fotografía de hace casi 2 décadas aparecer intacta en un lugar donde el tiempo parece haberse detenido? ¿Y qué hace el rostro de un hombre desaparecido en un camión abandonado a 500 kilómetros de donde fue visto por última vez? La respuesta no es inmediata, pero es concluyente. Hay memorias que se esconden en objetos mudos. Y hay rutas que no se recorren con los pies, sino con el alma. Esta es una historia sobre el rencor, la culpa y el eco sagrado que el tiempo deja en los lugares olvidados. Julián tenía 11 años, la última vez que vio a su padre. Fue una discusión breve, pero afilada como una hoja de afeitar. Su madre lloraba en la cocina. Él solo escuchaba fragmentos desde la escalera. «Ese camión es tu otra familia», les gritó su madre. Y su padre, con voz ronca, respondió: «Es lo único que sé conducir para no estrellarme por dentro». Después de esa noche, no hubo más llamadas. No hubo más cumpleaños. Solo cartas sin dirección que Julián quemaba antes de leer. Se convirtió en un joven distante, con una herida que nunca aprendió a nombrar. 18 años después, una parada rutinaria en una estación de servicio en Cruz del Eje cambió todo. Julián se detuvo por casualidad, rumbo a un retiro de Minonces, silencio en las montañas de tras la sierra. No buscaba nada, pero encontró todo. Un anciano con mirada vidriosa y voz temblorosa estaba sentado junto a la bomba de aire, susurrando algo que parecía un mantra. El camión sigue ahí, sigue, esperando. Julián pensó que era un delirio, hasta que vio la dirección escrita a lápiz en una caja de fósforos. Cambio 19, Ruta 38, detrás del Puente Viejo. La historia comienza a desdoblarse como un mapa arrugado. Julián no sabía que ese viaje iniciático lo llevaría a descubrir no solo lo que ocurrió con su padre, sino con él mismo. Porque a veces, lo que está oxidado no es el metal, sino el perdón. Julián siguió las coordenadas como quien obedece un llamado que no entiende, pero siente. La carretera secundaria que nacía detrás del viejo puente de San Marcos crujía bajo sus neumáticos como huesos viejos. La tierra levantaba polvo seco que se pegaba a los espejos, nublando la vista, como si el mismo camino quisiera ocultar lo que venía. A los pocos kilómetros lo vio, el camión, abandonado, oxidado, con las ruedas hundidas en el barro reseco y ramas trepando por las ventanas rotas. Pero lo que lo dejó paralizado fue la fotografía, pegada con cinta amarilla en la ventanilla del copiloto, borrosa pero inconfundible. La misma imagen que recordaba de niño. Su padre, con la misma gorra, la misma chaqueta marrón, y una expresión que no veía desde hacía 18 años. Se acercó lentamente, como si temiera romper un hechizo. Tocó el vidrio. Estaba frío. Al reverso de la foto, una inscripción en tinta azul desvanecida. «No me olvides, aunque me borren del camino». ¿Cómo era posible que esa fotografía apareciera ahora, en este lugar perdido, en este camión? ¿Y por qué, después de tantos años de ausencia, su imagen reaparecía? Justo cuando él intentaba olvidar, las respuestas eran tan claras como dolorosas. Porque hay memorias que no se entierran, solo se esconden. Y hay lazos que ni el abandono puede romper. El perdón, cuando llega, no avisa. Se presenta en forma de señales, de objetos, de silencios, que hablan más que 1000 palabras. Abrió la puerta con cuidado. Un crujido áspero le recordó el tiempo que había pasado. Dentro, el olor era mezcla de humedad, aceite viejo y algo más. Nostalgia. En el asiento del conductor colgaba la chaqueta de su padre, como si aún la usara. Sobre el tablero, una Biblia con hojas marcadas por dedos ansiosos. Y en la consola,
una pequeña grabadora con una cinta etiquetada «Para mi hijo». No la escuches, si todavía me odias. Julián sintió que el corazón le golpeaba en las costillas. Las lágrimas se agolpaban, pero no salían. Respiró hondo, cerró los ojos y presionó play. La voz que salió de aquella máquina no era una simple grabación. Era una herida abierta, un rezo hecho en voz baja, un puente entre dos almas rotas. Si estás escuchando esto, significa que el rencor no te devoró, que sigues vivo por dentro. Perdón, hijo. No supe cómo ser padre sin fracasar como hombre. Pero si encontraste este camión, entonces aún me recuerdas, y eso es suficiente. Las palabras lo atravesaron como cuchillas suaves. Julián se desplomó sobre el asiento, sin fuerza, sin defensa. Lloró. Lloró lo que no había llorado a los 11 años, ni a los 15, ni a los 28. Lloró por el niño que esperaba en la ventana, por la madre que escondía cartas sin remitente, por él mismo, porque esa grabación no era una despedida, era una invitación a entender, a perdonar, a reconstruir la figura de un padre no perfecto pero humano, que no desapareció del todo, solo tomó otro camino, uno que ahora lentamente también empezaba a recorrer. El camión dejó de ser chatarra, se convirtió en altar, en símbolo, en testigo de una historia que no había terminado. Julián no pudo dormir esa noche. El camión oxidado parecía mirarlo desde la oscuridad como si estuviera vivo, como si contuviera más que fierro viejo, como si respirara con recuerdos. Encendió un cigarrillo que no pensaba fumar, solo para tener algo entre los dedos. La grabación de su padre seguía dando vueltas en su mente como un eco suave y feroz al mismo tiempo. ¿Cómo se pide perdón desde el silencio? ¿Cómo se responde a una voz que llega demasiado tarde y aún así a tiempo? Al amanecer, decidió buscar respuestas. Volvió al pueblo más cercano, Capilla del Monte, un rincón de Córdoba donde el misterio es parte del paisaje. Se dirigió a una vieja cafetería ubicada frente a la plaza central, un lugar que olía a pan tostado, humedad antigua y secretos sin resolver. En una de las paredes, entre retratos de equipos de fútbol y vírgenes polvorientas, había una foto grande enmarcada. Varios camioneros posando junto a sus vehículos durante una feria rural. Y ahí estaba él, su padre, con la misma chaqueta, marrón, de pie al fondo, medio sonriente, como si no quisiera estar en la foto. Julián se acercó y preguntó a la mujer que atendía, ¿sabe quién es este hombre? La señora frunció el ceño. Sus ojos parecían esforzarse en el tiempo. A ese lo conocíamos como el mudo. Nunca hablaba mucho. Venía una vez al año, se quedaba unos días, dormía en su camión. Pero no molestaba. Solo hablaba con una niña, pequeña, de trenzas largas. Decía que era su nieta, pero nadie lo sabía con certeza. Una niña. Julián sintió que el estómago se le hundía. Su padre no tenía nietos. Él era hijo único. ¿Quién era esa niña? ¿Y por qué estaba con él? La mujer se alejó y volvió con una caja de galletas donde guardaba recuerdos del lugar. Sacó otra foto, más pequeña, más vieja. Se la mostró. Era su padre, caminando de espaldas, tomado de la mano de una niña con vestido blanco. Un cartel en la esquina de la imagen decía, Feria de Artesanos, Salta, 2009. Julián no entendía nada, pero algo dentro de él sí comprendía. Su padre había seguido un camino, otro, paralelo. Había tocado otras vidas. No había desaparecido. Se había disuelto en el paisaje. Salió de la cafetería con la foto en el bolsillo y un temblor en las manos. Se dirigió a la comisaría local. Mostró las imágenes y habló con el oficial de guardia, un hombre de mirada clara y gesto cansado. Cuando vio la imagen del camión, se enderezó en su silla. Ese vehículo fue reportado hace años. Apareció en Jujuy, cerca de Humahuaca. Lo encontraron abandonado, pero luego desapareció otra vez, como si nunca hubiera estado allí. ¿El mismo camión?, preguntó Julián. ¿Exactamente igual? Sí, y lo más raro, sin señales de que lo movieran, como si se esfumara. Julián salió de la comisaría sintiendo que la realidad se rompía en los bordes.
¿Cómo podía el camión aparecer en diferentes lugares, a cientos de kilómetros, y luego desaparecer sin dejar rastro? ¿Era solo una coincidencia? ¿O estaba frente a algo más grande, algo que escapa a la lógica? Al cruzar la plaza rumbo al auto, un anciano con capa oscura lo miró desde un banco. Julián lo reconoció. Era el mismo que había visto junto a la bomba de aire. Esta vez el hombre habló sin moverse. Si escuchaste la cinta, entonces ya es hora de recordar lo que tu alma aún guarda. No lo que pasó, sino lo que se repite. Antes de que pudiera responder, el anciano desapareció entre los árboles. Julián condujo en silencio durante horas, de regreso al camión. Pero ya no lo veía como un objeto viejo e inservible. Lo sentía como un altar, como un testigo silencioso de algo que aún no comprendía del todo. El sonido de los neumáticos sobre la tierra seca era lo único que rompía el aire denso del atardecer. Al llegar, el camión seguía allí, pero algo había cambiado. Las puertas estaban cerradas, la fotografía había desaparecido. Un escalofrío le recorrió la espalda. Caminó hacia el vehículo con precaución, como si temiera profanar algo sagrado. Tocó la manija con manos temblorosas. Estaba fría, como si no hubiese sido tocada en años. Empujó con fuerza. La puerta se abrió con un crujido seco. Dentro, todo seguía igual. La chaqueta, la Biblia, el viejo radio, pero la cinta ya no estaba. Julián sintió una presión en el pecho, como si algo lo vigilara, como si el camión respirara. Fue entonces cuando notó un nuevo objeto sobre el tablero. Una fotografía distinta, más antigua, amarillenta por el sol. En ella aparecía su padre con una mujer desconocida, abrazados, en lo que parecía una feria rural. Al fondo, una niña, pequeña de no más de 5 años, vestida con un vestido blanco y trenzas apretadas, los observaba desde lejos. La fecha al reverso, 8 de septiembre de 2009. Salta. Julián nunca había estado en Salta, ni conocía a esa mujer, pero había algo en la mirada de la niña, algo familiar, un eco en su propio rostro. Decidió buscar respuestas. Condujo durante más de 8 horas por la Ruta Nacional 9, cruzando paisajes que parecían dibujados por manos antiguas. Llegó a Salta justo al amanecer, cuando la ciudad comenzaba a estirarse entre los cerros como un animal adormilado. En la oficina del registro civil mostró la fotografía. Una funcionaria de rostro severo lo atendió sin entusiasmo. Pero al ver la imagen, su expresión cambió. Tomó la foto con ambas manos y susurró: esa mujer se llamaba Magdalena. Trabajaba en la feria de artesanos. Murió en 2010. Pero su hija, creo que sigue viviendo en Campo Quijano. ¿Y el hombre? Nadie lo conocía por su nombre. Solo le decían el forastero de los ojos tristes. Venía y se iba, como un fantasma. Julián sintió que el pasado se abría como un pozo sin fondo. ¿Quién había sido realmente su padre durante todos esos años de silencio? ¿Cuántas vidas había tocado mientras él crecía creyendo que lo había abandonado? La respuesta comenzaba a perfilarse. Su padre no había desaparecido por completo. Había dejado fragmentos de sí en cada rincón por donde pasaba, como un rompecabezas sagrado que solo su hijo podría armar. Decidió ir a Campo Quijano. Necesitaba ver a esa niña, o mejor dicho, a la mujer en la que esa niña se había convertido. En el camino, algo extraño ocurrió. Mientras pasaba por un tramo abandonado de la ruta, el GPS dejó de funcionar. El celular marcaba sin señal, y el motor del coche comenzó a fallar, como si algo invisible quisiera impedir su avance. Detuvo el auto, bajó. El viento soplaba, fuerte entre los árboles secos. Entonces, en medio del polvo, escuchó una voz. No era una voz común, era su voz. La suya, pero de niño, gritando: «¡Papá, no te vayas!». Julián cayó de rodillas. El eco de su propio pasado lo atravesó como un rayo. Había algo más profundo que una desaparición. Algo que su mente aún no podía comprender, pero que su alma ya empezaba a recordar. Julián permaneció inmóvil durante minutos, sintiendo que el tiempo se disolvía como niebla entre sus manos. La voz de aquel niño, su propia voz,
no fue una alucinación. Era un recuerdo vivo, atrapado en el aire de aquel tramo olvidado de la carretera. Y aunque no podía explicarlo, sabía que ese lugar guardaba algo más que interferencia. Era un umbral, un punto de cruce entre lo que fue y lo que quedó suspendido. Volvió al auto y con manos aún temblorosas reinició el motor. El vehículo encendió sin problemas. El GPS volvió a funcionar, pero Julián ya no tenía prisa, porque entendía que no era la ruta la que dictaba el destino. Era la memoria. Llegó a Campo Quijano poco después del mediodía. Las calles empedradas y las fachadas color tierra le daban al pueblo un aire detenido, como si se resistiera al paso de los años. Preguntó por la joven de la foto. Mostró el retrato en ferreterías, panaderías, plazas. Nadie sabía su nombre, hasta que una niña, jugando con una cometa frente a una iglesia, señaló hacia una casa amarilla con rejas oxidadas. Ella vive ahí. Mi abuela dice que habla con los muertos. Julián tragó saliva. Caminó hacia la casa con paso firme, pero el corazón encogido. Tocó la puerta una vez, nada. Tocó de nuevo. Silencio. Al tercer intento, una mujer joven abrió. Tenía el cabello recogido en un pañuelo rojo, los ojos grandes y oscuros como lagunas antiguas, y una expresión que no era de sorpresa, sino de espera. Sabía que vendrías, dijo sin preguntar quién era él. Julián no respondió, solo extendió la foto. Ella la tomó con delicadeza y la observó por largos segundos. Ese fue el único día que lo vi sonreír. Se llamaba Luna. Tenía 26 años, y aunque su historia estaba llena de ausencias, hablaba con la calma de quien ha hecho las paces con sus heridas. Le ofreció mate y se sentaron en un patio lleno de plantas secas, colgantes de viento y fotografías en blanco y negro. Tu padre venía cada año, nunca se quedaba más de una semana. Me traía cuentos de carretera, regalos pequeños, y luego desaparecía. Nunca explicó por qué. Solo decía que había dejado algo sin resolver muy lejos de aquí, algo que dolía mucho. Julián escuchaba con el pecho apretado. Su padre había sido muchas cosas, ausente, silencioso, errante, pero también había intentado amar a su manera. ¿Sabes si murió, Mon?, preguntó finalmente. Luna negó con la cabeza. No, lo sentí alejarse, pero no morir. Es como si estuviera entre caminos, como si su alma aún no encontrara lugar para quedarse. Esa noche, Julián durmió en la casa de Luna, o al menos intentó. Los sueños lo arrastraron a paisajes sin forma, rutas infinitas, estaciones de servicio, vacías y relojes sin manecillas. En uno de ellos, su padre le hablaba desde un banco de madera frente al mar. Le decía, «No busques lo que ya vive en ti. Yo no desaparecí. Solo me convertí en parte del camino». Al despertar, Luna ya estaba de pie preparando café. «Hoy es 8 de septiembre», le dijo sin mirarlo. El mismo día de la foto, el mismo día que él siempre venía. Julián miró su mochila. Dentro, la fotografía parecía brillar bajo la luz de la mañana. Ese día, algo iba a suceder. La fecha parecía escrita en el aire. 8 de septiembre. No era solo una coincidencia. Era una especie de portal que se abría una vez al año, solo para aquellos que tuvieran el valor, o la herida, suficiente para cruzarlo. Julián y Luna caminaron en silencio hasta las afueras del pueblo, donde comenzaba un sendero polvoriento entre arbustos resecos y árboles dormidos. Luna llevaba en sus manos una pequeña caja de madera, cerrada con una cinta negra. No explicó su contenido. Julián no preguntó. Ambos sabían que a veces las respuestas no vienen en palabras, sino en símbolos. Llegaron a un claro donde los cerros parecían inclinarse hacia el cielo. Allí, bajo una higuera seca, había una cruz de hierro oxidado clavada en la tierra. No tenía nombre, ni fecha, solo una inscripción en relieve que decía: «Volver no es retroceder, es recordar de frente». Luna se arrodilló. Colocó la caja a los pies de la cruz. Julián la imitó, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo, pero sintiendo que debía estar allí. El viento se volvió más fuerte, como si algo invisible rodeara aquel lugar. Él solía sentarse aquí, en silencio, cada vez que
Venía, susurró Luna. No hablaba. Solo cerraba los ojos y se quedaba quieto, como si escuchara algo que nosotros no podíamos oír. Julián cerró los ojos y por un instante también lo oyó. No era un sonido, era una sensación, como el roce de un recuerdo sobre la piel, como el olor de un abrazo que no se dio, como el eco de un te amo nunca pronunciado. Cuando Luna abrió la caja, Julián contuvo el aliento. Dentro había una carta, plegada con cuidado, envuelta en un pañuelo azul. Luna la sostuvo entre sus dedos como si temiera que se deshiciera, con el viento. Nunca la leí. Él me pidió que te la entregara si algún día venías. Dijo que sabría cuándo. La extendió hacia Julián. Sus manos temblaban al tomarla. Respiró hondo y la abrió. Julián, hijo mío, si estás leyendo esto, significa que lograste encontrarme sin buscarme, que seguiste las señales que nunca me atreví a darte. Perdón por el silencio. Perdón por el abandono que no supe nombrar. Creí que alejándome te protegía de mí mismo, pero el tiempo me enseñó que huir solo entierra el dolor. No locura, te amé. Te amo. Siempre lo hice, aunque mi torpeza no supo mostrarlo. Si alguna vez decides perdonarme, no mires hacia atrás con rabia. Mira hacia adentro con ternura. Yo estaré allí, en el viento, en la carretera, en cada fotografía que no se borra. Las palabras lo atravesaron como relámpagos de verdad. No hubo llanto, ni rabia, solo una paz extraña, como si una puerta, cerrada por años, se hubiera abierto suavemente en su pecho. Esa tarde, Julián y Luna regresaron al pueblo en silencio, pero ya no eran los mismos. Algo se había restaurado, algo que no podía verse, pero sí sentirse. Esa noche, Julián soñó con su padre, no como un fantasma, sino como un hombre sentado al volante, con la mirada al frente y una sonrisa leve. Al pasar junto a él, Julián subió al camión. No hubo palabras, solo la certeza de que, por fin, ambos viajaban en la misma dirección. A la mañana siguiente, Julián se levantó antes que el sol. El aire en Campo Quijano tenía ese aroma de tierra húmeda y leña apagada que solo se respira en los pueblos donde el tiempo camina lento. Luna dormía profundamente. Sobre la mesa de la cocina, la carta de su padre seguía abierta. Julián la leyó una vez más, como quien acaricia una herida que ya no sangra pero sigue ardiendo. Decidió volver al lugar donde todo comenzó. La ruta, el camión, la fotografía. Sentía que algo quedaba pendiente. No era cierre, era revelación. Tomó el auto y emprendió el viaje de regreso por la Ruta Nacional 51, atravesando cerros nublados, ríos secos y estaciones de servicio solitarias. A medida que avanzaba, algo en su interior cambiaba. No buscaba respuestas, buscaba presencias, y sabía que estaban ahí, escondidas en los bordes del camino. Cuando llegó al paraje donde había encontrado el camión por primera vez, el paisaje había cambiado. La maleza estaba más alta y el vehículo parecía aún más deteriorado, como si los días hubieran pasado en aceleración solo para él. Sin embargo, algo le llamó la atención. Una figura humana, sentada en una piedra a unos metros, miraba fijamente el camión. Julián se acercó con precaución. Era el anciano que había visto en la delegación días atrás. El de los ojos cerrados, el del susurro extraño. Esta vez el anciano lo miró y habló. El perdón no vive en la voz del otro, vive en la raíz del silencio que dejamos crecer. Julián se detuvo, sin saber qué responder. Tú viniste buscando a un padre, pero encontraste a un hombre, imperfecto, solo, herido, como tú. Ahora entiendes que no fuiste abandonado, fuiste desviado para recordar quién eres. El anciano sacó del bolsillo un objeto envuelto en un pañuelo gris. Lo extendió hacia Julián. Era una pequeña grabadora de voz antigua, de cassette. Tenía una cinta dentro. El anciano le hizo una seña con la cabeza. Escucha. Julián presionó el botón de play. Si estás escuchando esto significa que el eco se convirtió en voz, que ya no huyes de mí,
ni de ti. No todos los hombres saben ser padres, pero algunos hijos saben redimirlos. Hijo, gracias por volver al camino, donde me perdiste, y donde ahora nos volvemos a encontrar. Julián cerró los ojos. Lágrimas silenciosas rodaron por su rostro, pero no eran de dolor, eran de reconocimiento. Su padre había dejado migas de voz para guiarlo de vuelta, no con mapas, sino con memoria. Cuando abrió los ojos, el anciano ya no estaba. Solo quedaba el camión y el viento. Antes de marcharse, Julián hizo algo que nunca había hecho. Abrazó el volante del camión como quien abraza un altar. Le agradeció por ser testigo, por ser refugio, por haber resistido la lluvia, el sol y el olvido. Encima del tablero dejó la carta abierta, como un acto de liberación. Cerró la puerta con suavidad y caminó hacia su coche. Al mirar por última vez en el retrovisor, el camión parecía distinto, menos oxidado, más vivo, como si una parte de él también hubiera sido perdonada. La frase del anciano resonaba en el pecho de Julián como un martillo envuelto en terciopelo. No lo que pasó, sino lo que se repite. No entendía del todo qué quería decir, pero intuía que no se trataba solo de su padre. Había algo más profundo, algo que venía de más atrás, algo que había nacido antes de su ausencia, una herida vieja, heredada, que transitaba de generación en generación, como un silencio que nadie se atrevía a romper. Decidió volver una vez más al camión. Sentía que había algo que aún no había visto. El sol comenzaba a ocultarse entre las sierras cuando llegó. Todo parecía estar igual, pero esta vez entró con una mirada distinta. Observó los detalles, los objetos que antes le parecían insignificantes. En la guantera, escondida bajo papeles arrugados y facturas antiguas, encontró una libreta de tapas negras, pequeña, desgastada, y con las iniciales JM, escritas a mano. La abrió con manos temblorosas. No era un diario, ni tampoco una bitácora. Era más bien una colección de pensamientos, frases sueltas, dibujos simples de caminos, rostros de perfil, letras de canciones. En una de las páginas algo lo detuvo. A veces me pregunto si mi padre también huyó por miedo a parecerse a su propio padre, y si yo, al huir, no hice más que repetir el mismo ritual sin nombre. Julián sintió un nudo en la garganta. Su padre no solo lo había abandonado, también había sido abandonado, también había sido niño, también había tenido preguntas sin respuestas. Al fondo de la libreta había una hoja cuidadosamente doblada. Era una carta que no estaba dirigida a nadie, pero hablaba de él. Hay un hijo mío que me espera en alguna parte. Tal vez me odie, tal vez me haya olvidado, pero si alguna vez escucha mi voz o ve mi sombra reflejada en el retrovisor, quiero que sepa esto. Yo también fui niño. Yo también esperé, y nadie vino. No supe cómo ser distinto, solo supe cargar con el mismo peso. Pero si él decide quebrar el ciclo, entonces todo habrá valido la pena. Julián cerró los ojos, se sentó en el asiento del conductor y respiró hondo. Por primera vez no sentía rabia, sentía compasión. Compasión por su padre, por el niño que fue y por el hombre que no supo cómo amar sin miedo. En ese momento, el viento sopló con una fuerza inusual. Una ráfaga abrió la puerta del camión de golpe, y de entre los asientos cayó una pequeña caja metálica, cerrada con una cinta roja. Julián la recogió y la abrió con cuidado. Dentro había dos cosas: una foto arrugada de un niño pequeño, él, subido al camión, sonriendo, y una llave antigua, con una etiqueta que decía «para cuando estés listo». No decía más, pero no hacía falta, porque hay llaves que no abren puertas, abren memorias, abren rutas interiores, abren el alma. Julián guardó la llave en el bolsillo y miró al horizonte. Algo dentro de él sabía que ese viaje aún no había terminado, que lo más importante aún estaba por revelarse. Esa noche, Julián no volvió al pueblo, durmió dentro del camión. O al menos lo intentó. El asiento era duro, el aire olía a óxido y soledad. Pero había algo profundamente familiar en ese encierro,
como si finalmente estuviera ocupando el lugar que siempre había estado reservado para él, aunque nunca lo hubiese reclamado. La llave pesaba en su bolsillo como si cargara dentro siglos de espera. No sabía qué abría, no sabía a dónde lo llevaba, pero tampoco importaba. Lo sentía en la piel. Cuando llega la hora de abrir una herida, el universo no pregunta, solo empuja. Cerca de las 3 de la madrugada, Julián despertó sobresaltado. Afuera, en la oscuridad, una luz se encendía y apagaba intermitentemente, como una linterna temblorosa a lo lejos, justo al borde del camino. Se frotó los ojos. No era un sueño. Bajó, caminó hacia esa luz. Y allí, en medio de la nada, entre arbustos bajos y piedras, encontró una pequeña estructura de madera cubierta por ramas secas. Un viejo cobertizo, semioculto, invisible desde la carretera. Tenía una cerradura oxidada. Metió la mano en el bolsillo. Sacó la llave. Encajó perfectamente. El interior del cobertizo olía a humedad y encierro. Dentro, una silla rota, una mochila vieja, una lámpara de aceite apagada y un cuaderno de tapa dura envuelto en plástico. Lo tomó. Lo abrió. Era el diario personal de su padre. Cada página estaba escrita con una caligrafía apretada, en tinta negra. Las primeras hablaban de rutas, de mecánicas del motor, de clientes, pero luego la voz cambiaba. La tinta parecía más temblorosa, las frases más humanas. Hoy soñé con Julián. Tenía 6 años. Me miraba desde el umbral de una puerta. No decía nada, solo me miraba como si supiera todo. No volví porque no podía verme en sus ojos, porque él no tenía la culpa, y yo sí. Le envié 3 cartas, ninguna respuesta. Tal vez no las leyó. Tal vez no me perdona. Tal vez yo mismo no me perdono. Julián sintió que cada línea era una piedra levantada del pecho. Palabras que no llegaron a tiempo, pero que ahora, en ese momento exacto, se convertían en bálsamo. En una de las últimas páginas había un dibujo, un mapa, a mano alzada. Marcaba un tramo de carretera con una cruz roja y una nota. Allí dejé todo lo que nunca pude decir. Si alguna vez llega, sabrá dónde. Buscar. Julián reconoció el nombre, La Cumbre, a unos 30 kilómetros. Una curva peligrosa donde, según su madre, su padre solía detenerse a mirar las estrellas cuando no podía dormir. Salió del cobertizo con el diario bajo el brazo. El cielo comenzaba a aclarar por el este. No lo dudó. Subió al auto. Puso en el GPS el lugar exacto. Mientras manejaba, una frase no dejaba de repetirse en su mente. No volví porque no podía verme en sus ojos. Y ahora Julián sí podía verlo. No como héroe, no como monstruo, sino como hombre. Un hombre que erró, que huyó, pero que nunca dejó de amar y que dejó pistas. No para que lo encontraran, sino para que su hijo no se perdiera. La carretera hacia la cumbre se extendía como una serpiente de asfalto entre los cerros cordobeses, dibujando curvas silenciosas que parecían susurrar antiguos secretos a quien se atreviera a escucharlos. Julián conducía despacio, con las ventanas bajas, dejando que el viento de la madrugada le despeinara el alma. El diario de su padre reposaba sobre el asiento del copiloto, abierto por la página del mapa. La cruz roja marcada en el dibujo parecía latir, como si esperara. Durante el trayecto, su mente viajaba más lejos que el auto. Pensaba en las palabras escritas a mano, en la soledad que debió haber sentido su padre al esconder pensamientos en un cuaderno que nadie leía. Pensaba en los silencios heredados, en cómo se repiten las heridas que nunca se nombran, en cómo los hombres aprenden a callar lo que más les duele. Le envié 3 cartas, ninguna respuesta. La frase lo mordía por dentro, porque él sí las había recibido, y las había quemado, sin abrirlas, sin leerlas, como un niño que quiere castigar con el silencio a quien lo hirió. ¿Quién fue más cobarde?, susurró para sí mismo. El motor del auto rugía suavemente mientras el sol comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja pálido.
En esa luz Julián no vio un nuevo día. Vio una oportunidad, un espacio sagrado donde el pasado podía transformarse en semilla. Llegó a la curva indicada en el mapa poco después de las 7:00 am. Era un lugar aislado, con una vista panorámica de todo el valle. Había un pequeño sendero de tierra que descendía entre piedras y arbustos secos. Aparcó el auto al costado y bajó, llevando el diario en una mano y la llave en la otra, aunque ya no tenía cerraduras por abrir. El camino lo llevó hasta una especie de saliente rocosa donde el viento golpeaba con fuerza. Allí, justo en el borde del barranco, vio algo. Una caja de metal, oxidada, semienterrada entre piedras. Se arrodilló y la desenterró con cuidado. Estaba cubierta de tierra pero intacta. La abrió. Dentro una carta sellada con cera roja y debajo una fotografía. Era él, de niño, dormido en el asiento del camión cubierto con una manta a cuadros, y su padre de perfil conduciendo. La expresión en su rostro era la de un hombre que estaba presente, aunque nadie se diera cuenta. Julián sostuvo la carta entre sus dedos. El viento se detuvo por un instante, como si el mundo contuviera la respiración. Rompió el sello y leyó. Hijo, si encontraste esto, es porque elegiste no seguir huyendo, porque decidiste mirar hacia atrás sin rencor y hacia adelante sin miedo. Guardé esta carta aquí porque sabía que algún día regresarías, aunque no supiera cuándo, aunque no supiera si aún estarías vivo. Durante años me escondí, no de ti, sino de mí. Me vi en tus ojos tantas veces y no supe cómo sostener esa mirada sin derrumbarme. Fui criado por un hombre que confundía respeto con miedo, silencio con fortaleza, castigo con educación. Me prometí no ser como él, pero cuando te vi nacer temí que no supiera ser diferente. Por eso desaparecí, porque no quise dejarte heridas con mi sombra, pero el vacío que te dejé también fue una herida. Lo sé. Solo quiero que sepas esto. Te amé. Cada día. En cada kilómetro. En cada carta que escribí y no envié. En cada casete que grabé y no me atreví a hacerte escuchar. Me hice amigo del camino. Porque era el único lugar donde no me sentía juzgado. Pero ahora, si elegís perdonarme, te pido que hagas algo más difícil. Perdónate a vos. No por odiarme. No por cerrarte. Sino por haberte creído indigno de amor. Porque lo eres, lo fuiste, siempre. Julián cerró la carta. Sus ojos estaban nublados de lágrimas, pero su visión interior nunca había sido tan clara. Se sentó en una roca y dejó que el sol lo abrazara. Sintió algo abrirse dentro, algo que no era solo tristeza, era comprensión. Por primera vez, en su vida, no sentía la necesidad de cambiar el pasado, solo de integrarlo. Acarició la foto con los dedos. Luego la colocó de nuevo en la caja, junto con la carta. No necesitaba llevársela. Lo que importaba ya estaba dentro de él. Antes de marcharse, recogió una piedra plana del suelo. Con un marcador del auto, escribió: Aquí entendí que él también era humano. Y la dejó sobre la caja, como si marcara una tumba sin cuerpo, pero con alma. Durante el viaje de regreso, Julián no pensó en qué haría después. No pensó en Luna, ni en el pueblo, ni en si su padre seguía vivo en algún lugar, porque entendía que algunas respuestas no llegan en forma de hechos, sino de paz. Y él por fin tenía paz. Mientras descendía por la carretera, el sol le daba de frente. Bajó la visera del auto y al hacerlo algo cayó sobre sus piernas. Era una foto. No recordaba haberla puesto ahí. La tomó. Era la imagen de su padre sonriendo, de verdad, en un campo abierto, con un cuaderno en la mano, y al reverso una frase escrita en tinta azul: Nos volvemos eternos cuando dejamos de escondernos. Julián sonrió, cerró los ojos por un segundo y siguió manejando, pero esta vez ya no huía. Cuando Julián volvió a Campo Quijano, el aire del pueblo ya no le pareció el mismo. Ni el color de las calles, ni el sonido de las campanas, ni siquiera el rostro de Luna al abrirle la puerta. Todo había cambiado, o quizás era él quien ya no era el mismo. Ella lo miró en silencio.
como si supiera. «Lo encontraste, ¿verdad?», preguntó suavemente. Julián asintió. Le extendió el diario y la carta. Luna los recibió con las dos manos, como quien carga algo sagrado. No dijo nada más. Lo hizo pasar. Se sentaron en el patio como la primera vez, rodeados de plantas marchitas y fotografías antiguas. Pero esta vez no había peso en el ambiente. No había urgencia. Solo una calma nueva. La calma de haber tocado el fondo del abismo y haber regresado con algo en las manos. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó ella sin mirar. Julián pensó por un momento. Sus ojos se posaron en una maceta vacía. Tomó un puñado de tierra y la dejó caer entre los dedos. «No lo sé, pero siento que por primera vez puedo decidir sin que el pasado me grite detrás. ¿Y si el pasado no gritaba, sino que te llamaba por tu nombre?». Él la miró. Luna sonrió levemente, sin esperar respuesta. El silencio entre ellos era cómodo, honesto. Y entonces Julián entendió. No todos los vacíos deben ser llenados. Algunos solo necesitan ser reconocidos. Al día siguiente, fue al cementerio del pueblo, no a buscar tumbas, sino a dejar algo. Caminó entre lápidas agrietadas, nombres olvidados, flores secas. En una esquina donde ya no había inscripciones legibles, enterró la copia de la carta que su padre dejó en la caja. La dobló con cuidado, la envolvió en el pañuelo azul que encontró en el camión y la cubrió con tierra. Esto es por los padres que no supieron quedarse y por los hijos que aprendieron a quedarse por dentro. Se quedó unos minutos, en silencio, y luego se marchó sin mirar atrás. Esa tarde caminó por el pueblo como si lo viera por primera vez. Saludó a los vecinos, se detuvo en la feria de artesanos, compró una pulsera de hilo rojo y se la ató a la muñeca. Pasó por la vieja estación de tren y se sentó en el banco más alejado. Miró las vías oxidadas extenderse hasta perderse entre árboles, y entonces lo sintió. No un sonido, no una visión, un susurro interno, una certeza silenciosa. Su padre ya no estaba perdido, tampoco él. El reencuentro no había ocurrido en una carretera, ni en una grabación, ni en una carta. El verdadero reencuentro había ocurrido en su pecho, donde el niño herido por fin soltaba la mano del rencor. Esa noche, antes de dormir, Julián encendió una vela junto a la ventana. Afuera, el viento jugaba con las sombras. Cerró los ojos y en voz baja dijo: «Papá, no vuelvas, porque ya estás». Al amanecer, Julián volvió al camión por última vez. Lo hizo sin palabras, sin intención de descubrir nada más, sin esperar revelaciones. Lo hizo por respeto, como quien se despide de una casa que lo protegió del temporal. El vehículo seguía allí, inmóvil, como una catedral oxidada en medio del campo, pero esta vez no lo sintió como un objeto abandonado, sino como un testigo que había cumplido su propósito. Abrió la puerta del conductor y se sentó en el mismo asiento donde había llorado, escuchado y recordado. Apoyó las manos en el volante y cerró los ojos. No pensó en su padre, pensó en sí mismo, en todas las versiones de Julián que había sido: el niño que miraba por la ventana esperando, el adolescente que rompía cartas sin leer, el hombre que había construido una vida con muros invisibles. Todos estaban allí, y todos por fin en paz. Sacó del bolsillo la pulsera roja que había comprado en la feria. La ató con firmeza al espejo retrovisor del camión. «Para que nadie olvide el camino de regreso», susurró. Bajó, cerró la puerta con cuidado y antes de marcharse escribió con su dedo en el polvo del parabrisas una sola palabra: «Gracias». Durante el viaje de regreso a su ciudad, Julián no encendió la radio. Condujo en silencio. Dejó que las montañas lo despidieran, que los árboles le dijeran adiós con sus sombras alargadas. En cada curva, algo en él se soltaba, como si el paisaje le ayudara a vaciarse por dentro para que pudiera llenarse de otra cosa. Al llegar a casa, no lo reconoció todo de inmediato. El sillón donde había pasado tantas noches insomne ya no le parecía igual, ni la cama, ni las fotos enmarcadas, porque cuando uno cambia por dentro,
Hasta los objetos cambian de color. Encendió su computadora y abrió una carpeta que no había tocado en años. Allí guardaba las grabaciones de audio que hacía en la infancia, imitando a su padre. Juegos de niño, voces distorsionadas, canciones inventadas. Pero entre esos archivos había uno que no recordaba haber grabado. Su título era solo una fecha, 15/08/2004. Lo abrió. Era él, con 11 años, la voz temblorosa, diciendo: «Papá, si un día escuchas esto, no quiero que vuelvas, solo quiero que me recuerdes». Julián dejó que el archivo se terminara. No lloró, solo sonrió, porque ahora lo entendía todo. Esa noche escribió una carta. No la firmó, no la selló. La dejó sobre la mesa de su cocina abierta. Decía: «Hay caminos que se cruzan fuera del tiempo. Hay heridas que solo sanan cuando dejan de buscar culpables. Gracias por volver, aunque nunca te fuiste del todo. Gracias por romper el silencio. Hoy yo también lo rompo, te libero, me libero». Después apagó la luz, se acostó y por primera vez en muchos años durmió profundamente. Pasaron algunas semanas. La vida de Julián en apariencia volvió a su curso, las rutinas habituales, el trabajo, los correos sin urgencia, los almuerzos con conocidos que preguntaban poco y hablaban mucho, pero dentro de él algo se había reconfigurado, como si una puerta interna se hubiera abierto y dejara pasar la luz por primera vez. Ya no soñaba con su padre como antes, huyendo, callando, desapareciendo. Ahora lo veía en sueños distintos. Sentado en un banco de madera bajo un cielo anaranjado, con los brazos cruzados sobre el pecho y una mirada tranquila. No hablaba, pero tampoco era necesario. Su silencio ya no dolía. Era un puente. Una mañana, mientras preparaba café, el sonido del buzón lo sobresaltó. Era raro que llegara algo en papel. En un mundo digitalizado, las cartas eran casi fantasmas de otro tiempo. Abrió la tapa de metal y encontró un sobre sin remitente. Solo decía, con una caligrafía firme, «Para Julián, porque las rutas aún no terminan». Dentro, una hoja doblada con precisión. Era un poema, sin firma. A veces el hijo se convierte en padre y el padre se disuelve en el viento. A veces el perdón no es palabra sino gesto. Detenerse, respirar, seguir. Lo que duele enseña. Lo que se rompe deja entrar la luz. El camión no era un vehículo, era un santuario. No olvides la ruta, ni la sombra que la recorrió. Porque recordar no es quedarse atrás, es saber de dónde vienes para no olvidar quién eres. Julián leyó cada línea como si su corazón tuviera voz. Volvió a doblar la hoja y la colocó dentro de uno de los libros que su padre le había dejado. Una edición antigua de crónica de una muerte anunciada, con anotaciones al margen. El gesto lo emocionó. Su padre, incluso desde el silencio, había dejado rastros. Y ahora esos rastros eran caminos de regreso. Ese mismo día decidió volver a Capilla del Monte. No sabía exactamente por qué. No tenía un plan. Solo sentía que algo lo llamaba de nuevo. Tal vez la historia no había terminado. Tal vez, como decía el poema, las rutas aún no terminan. Cuando llegó al pueblo, Luna lo esperaba sentada en la plaza, como si hubiese sabido que él volvería. Llevaba un cuaderno en la mano y su mirada, como siempre, era más sabia que su edad. «Te vi en sueños 3 noches seguidas», dijo sin saludar. «Sentí que debías venir». Julián se sentó a su lado. No hacía falta explicar nada. «¿Sabías que tu padre escribía cartas para otras personas también?», preguntó ella de pronto. «Cartas que nunca entregó. Las dejaba en distintos puntos del camino. Algunas, dicen, eran para hombres solitarios, otras para mujeres que habían perdido hijos, y otras simplemente para nadie». ¿Y por qué hacía eso? Porque tal vez entendió que su voz no podía llegar a todos, pero sí sus palabras. Luna abrió su cuaderno, le mostró una de las páginas. Era una copia escrita a mano de una de esas cartas. La había encontrado pegada con cinta en la estación abandonada de tren. «¿A quién? Lea esto».
No estás solo aunque el silencio te lo diga. No estás perdido aunque el mapa no lo muestre. Solo estás en pausa, esperando el siguiente paso, y cuando llegue no temas, porque incluso los trenes detenidos siguen teniendo rieles para avanzar. Julián sintió un escalofrío. La carta podría haber sido para él, o para cualquiera, y sin embargo, parecía escrita con su nombre invisible. Pasaron la tarde caminando por el pueblo, como si repitieran pasos ya marcados, pero con una mirada nueva. En una librería antigua, Julián compró un cuaderno de tapas duras, parecido al de su padre, y una pluma. Esa noche, por primera vez, se sentó a escribir. No para alguien, no para ser leído, sino para no olvidar. Escribió sobre su infancia, sobre la noche en que su padre se fue, sobre los silencios de su madre, sobre el día en que encontró el camión oxidado, sobre la niña desconocida que lo miraba desde una fotografía vieja, sobre el anciano del banco que hablaba en susurros, sobre la carta enterrada, sobre la paz, sobre la ausencia, sobre la voz grabada, sobre el eco, sobre sí mismo. Y escribió una frase, la última, con una certeza que no sabía que tenía. Ya no necesito que vuelva, porque yo regresé. A la mañana siguiente, antes de partir, volvió una vez más al cobertizo donde encontró el diario. Lo limpió, recogió los papeles esparcidos por el viento y dejó su propio cuaderno allí, junto al antiguo de su padre. Lo dejó como quien siembra, como quien confía en que alguien más algún día lo encontrará y entenderá que no está solo. En el viaje de regreso, mientras el sol se escondía tras las montañas, Julián no pensó en la historia como un cierre, sino como una herencia, no de bienes, no de objetos, sino de entendimiento, porque ahora sabía que los hombres también lloran, que los padres también tienen miedo, que los hijos también huyen, que el silencio no siempre es vacío, que las rutas hablan, que los camiones no solo transportan carga, a veces transportan redención, y que a veces basta con encontrar una fotografía vieja en el vidrio de un camión olvidado para cambiar el destino de una vida. Días después de regresar, Julián comenzó a notar cosas pequeñas que antes pasaban desapercibidas. Gestos, miradas, ruidos cotidianos, el sonido de una cafetera burbujeando, el crujido de la madera al amanecer, el modo en que la luz se colaba por la ventana y pintaba la pared de dorado. Era como si el mundo, de pronto, hubiera desacelerado para que él pudiera habitarlo de verdad. Y en esa nueva sensibilidad, también comenzó a reparar en las personas a su alrededor. Vecinos, colegas, gente en la calle, rostros que, como el suyo, cargaban silencios invisibles, ausencias no resueltas, palabras no dichas. Se preguntó cuántos de ellos vivían con heridas parecidas, cuántos hijos callaban el abandono, cuántos padres lloraban lo que no pudieron dar. Entonces, una idea germinó dentro de él. Volvió al cuaderno que había dejado en el cobertizo, pero esta vez no para escribir sobre su historia, sino para escribir cartas, no a su padre, no a sí mismo, sino a otros, a desconocidos, a los que nunca conoció pero sentía cerca. La primera carta decía: si sentís que tu padre te falló, quizás es porque también alguien le falló a él. No justifiques su ausencia, pero tal vez podés entender su dolor. Que eso no te impida amar, ni confiar, que eso no te convierta en lo que te hirió. La segunda. No todas las heridas cierran con el tiempo. Algunas solo dejan de sangrar cuando se las mira de frente. Hoy, si podés, no huyas, sentate, escúchate, perdonate. Y la tercera. No estás leyendo esto por casualidad. Tal vez vos también perdiste algo, alguien. Pero si estás leyendo esto, entonces hay algo en vos que aún busca. Y buscar ya es un acto de esperanza. Julián imprimió esas cartas, las dobló con cuidado y comenzó a dejarlas en bancos de plaza, en buzones, entre las páginas de libros en bibliotecas públicas, debajo de las puertas de casas antiguas. Algunas las dejó en estaciones de servicio, otras en terminales vacías. Nunca firmó ninguna. Solo dibujaba en la esquina inferior un pequeño camión, un símbolo,
una semilla, porque entendía ahora que su historia no era única y que a veces lo más sanador no es encontrar respuestas, sino compartir el camino. Una tarde, mientras tomaba un café frente a la estación de tren, una mujer se acercó con una hoja en la mano. Temblaba. ¿Fuiste vos quien dejó esto? Julián miró la carta. Era la segunda que había escrito. No respondió. Ella sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, no sabía que lo necesitaba, hasta que lo leí. Él solo asintió, y en ese gesto entendió que su viaje no había terminado, solo había cambiado de forma, porque a veces, cuando un hijo sana también el padre, aunque ya no esté, aunque nunca vuelva, aunque solo quede su eco en una carretera polvorienta. Los meses pasaron sin prisa, como si la vida, al ver que Julián ya no huía, también hubiera decidido caminar más lento. Él no volvió a buscar el camión, ni las fotos, ni más pistas, porque comprendió que la memoria no se encuentra solo en los objetos, sino en lo que despiertan. Y lo que su padre había despertado en él ya no necesitaba pruebas, solo presencia. Julián comenzó a escribir todas las noches, no como un ejercicio, sino como un ritual. A veces solo una frase, otras veces páginas enteras, cartas que nunca enviaría, reflexiones que dejaba abiertas como ventanas en su alma. Y cada tanto, aún dejaba esas cartas anónimas en bancos, trenes, puertas, estaciones. Una noche, mientras llovía, escuchó un golpeteo suave en su puerta. Al abrir no había nadie, solo un sobre, sin nombre. Dentro, una sola frase escrita a mano. Gracias por quedarte cuando todo en vos quería irse. No supo quién la dejó, ni cómo, pero la sintió como un abrazo. Un domingo decidió visitar a su madre después de años sin verla. Ella lo recibió en la puerta con los ojos húmedos y las manos entrelazadas. No hablaron del pasado, hablaron del jardín, del clima, de cómo el té ya no sabía igual. Y en medio del silencio ella le preguntó, ¿lo perdonaste? Julián no necesitó pensar. No, lo entendí, y eso fue suficiente. Ella sonrió, y por primera vez Julián notó en su madre una calma que antes no existía, como si, sin saberlo, también ella hubiera estado esperando ese perdón, no para él, sino para sí misma. Esa noche, al volver a casa, Julián encendió una vela, no por costumbre, sino por gratitud. La colocó en el alféizar de la ventana, como quien deja una luz encendida por si alguien en algún lugar aún busca el camino de regreso. Y en ese instante, entendió algo que lo acompañaría el resto de sus días. Algunos padres no vuelven, pero los hijos pueden aprender a ir hacia ellos, no con los pies, sino con el corazón.